Bien, vamos a empezar a ver un nuevo acápite de circuitos que se refiere a lo que son las reglas de Kirchhoff. Para esto, lo primero que vamos a hacer es definir la primera regla de Kirchhoff, que dice lo siguiente, que la suma algebraica de las corrientes en todo nodo eléctrico debe ser siempre igual a cero. ¿Y qué es un nodo? Un nodo es la unión de tres o más elementos activos y pasivos donde intersectan diferentes elementos de un circuito. Por lo tanto, nos dice que esto se asemeja a lo que es una cañería, donde ingresa agua y tenemos una T y dividimos en dos. Lo mismo sucede con la corriente, ingresa a un nodo y se separa en dos. Lo que dice la primera regla nos dice que la suma de las corrientes que ingresan es igual a la suma de las corrientes que salen en un nodo principal. Entonces, para visualizar un poco esto, vamos a decir que las corrientes que entran son igual a las corrientes que salen. Eso se expresa como la primera regla de Kirchhoff. Siguiendo, para definir la segunda regla de Kirchhoff necesitamos saber algunas nomenclaturas respecto a lo que son circuitos. Para esto vamos a definir que en un circuito tenemos nodos principales. Un nodo, como acabamos de decir, es la unión entre tres o más elementos pasivos, que son los elementos pasivos, resistores, como acá, puede ser capacitores e inductores. A eso denominamos elementos pasivos, y elementos activos denominamos a las fuentes de tensión y fuentes de corriente. En este circuito, por ejemplo, tenemos dos nodos principales en los cuales vamos a definir qué es rama. Rama es la unión entre dos nodos principales. Tengo una rama, rama 2, rama 3, y vamos a definir malla a un circuito cerrado. Por ejemplo, acá tengo una malla, tengo otra malla y tengo una malla más exterior. Por lo tanto, una malla es un circuito cerrado. Seguimos, acá todo lo que acabo de explicar está explicándose en este circuito donde tengo una fuente de alimentación, tengo una rama A al medio, primero los nodos principales, tengo una rama B, la unión entre dos nodos, tengo una malla A, una malla B. Por lo tanto, lo primero que se debe hacer es asumir el sentido de las corrientes, asumir en un nodo. Por ejemplo, acá la primera regla de Kirchhoff nos dice que las corrientes que entran son igual a las corrientes que salen. Asumimos las corrientes y asumimos el sentido de barrido. Generalmente en una malla el barrido va a ser en el sentido de las manecillas del... Para aplicar la segunda regla de Kirchhoff debemos seguir ciertas normas o reglas. Por ejemplo, primero asumimos el barrido en el sentido generalmente de las manecillas del reloj, barrido y corriente en el mismo sentido, caída de tensión, en este caso nos va a dar una caída de tensión negativa. Barrido y corriente en sentido contrario, caída de tensión positiva. Esto si se trata de un resistor. Si se trata de una fuerza electromotriz, fíjense, el barrido si va de menos a más, la caída de tensión es positiva. Si el barrido va de más a menos, la caída de tensión será negativa. Bien, veamos la segunda regla de Kirchhoff. La segunda regla de Kirchhoff nos dice que la suma algebraica o las caídas de tensión en un circuito cerrado o malla debe ser igual a cero. Significa que la suma de las caídas de tensión en una malla debe ser igual a cero. Asumiendo las reglas anteriormente definidas, decimos lo siguiente. Vamos a hacer un barrido de A a B, de B a C y de C a D. Con esto vamos a decir que la caída de tensión, por ejemplo, de más a menos, la caída de E1 es negativa. Entonces, aquí, barrido y corriente en sentidos contrarios, caída de tensión positiva. Vamos acá en el segundo, corriente y barrido en sentido contrario, caída de tensión positiva. Veamos con el barrido, de menos a más, este E2 es positiva. Seguimos, barrido y corriente en el mismo sentido, la caída de tensión acá es negativa. Veamos, de menos a más la caída de tensión es positiva y de más a menos caída de tensión negativa. Y por último,
barrido y corriente en sentido contrario, es caída de tensión positiva. De esa manera se define lo que son las reglas de Kirchhoff. Bien, veamos. Las reglas de Kirchhoff nos indican lo siguiente. Acá tenemos R1, R3, R2, R4, tenemos dos mallas, pues la suma de las caídas de tensión en esta malla y en esta otra deben ser cero. Veamos cómo aplicamos las dos reglas de Kirchhoff. Primero, se aplica en este nodo, se asume el sentido de circulación de corriente, esas corrientes le estamos asumiendo el sentido, y la primera regla de Kirchhoff dice que la suma de corrientes que entran debe ser igual a la suma de corrientes que salen. Ahora, aplicamos la segunda regla de Kirchhoff en estas otras dos mallas. De esto tenemos para la malla A, por ejemplo, de menos a más, caída de tensión positiva. Vamos de aquí, corriente y barrido en el mismo sentido, caída de tensión negativa. Vamos aquí, corriente y barrido en el mismo sentido, caída de tensión negativa. Definimos la segunda ecuación y la tercera ecuación la definimos de la siguiente manera. Fíjense, corriente y barrido en sentidos contrarios, caída de tensión positiva. Corriente y barrido en el mismo sentido, caída de tensión negativa. Y corriente y barrido en el mismo sentido, caída de tensión negativa. De esta manera hemos formulado que para este circuito tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas, donde las incógnitas son las corrientes, y de la solución de este sistema de ecuaciones lineales, pues se plantea hallar las corrientes en cada una de estas ramas. Ahora, lo que estamos asumiendo, pues el resultado de cálculo nos dirá si está bien lo que hemos asumido o debemos invertir el sentido I sub 1. Por lo tanto, estamos diciendo que esta ecuación va a ser justamente 6 por I sub 1 positivo. Ordenando aquí, por ejemplo, tengo menos 10, menos 14, que va a ser menos 24 voltios, lo que nos plantea las tres ecuaciones con tres incógnitas, 1, 2 y 3. A partir de estas tres ecuaciones, como son ecuaciones lineales, se puede utilizar una computadora y poderlas resolver. Lo que vamos a hacer primero, vamos a tener que en la ecuación, las incógnitas son, podemos utilizar la ecuación de esta ecuación, podemos despejar I sub 3 y reemplazar en esta otra. Eso es lo que estamos haciendo. Fíjense, este I sub 3 va a ser I1 más I2, operamos y obtenemos la ecuación 4. Estamos resolviendo en realidad el sistema de ecuaciones en forma manual, pero es posible resolverlas con la utilización de una computadora. Haciendo operaciones vamos a obtener que al multiplicar la ecuación 3 por 4 y la ecuación 4 por 3 vamos a anular una de las variables y vamos a sumar la ecuación 5 y 6, de donde obtenemos que I sub 2 es igual a menos 3. Ojo, esta corriente nos indica que el sentido de circulación de corriente debe ser contraria a la que me ha asumido, pero para fines de cálculo mantenemos ese signo negativo y reemplazamos en las siguientes ecuaciones, obteniendo que la corriente I sub 1 es positiva, está bien lo que hemos asumido el sentido de corriente, y por último I sub 3 también negativo. Entonces hay que cambiar el sentido de estas dos corrientes en la resolución de esa malla. Seguimos. En el instante en que se cierra, este va a consumir ya una determinada corriente inicial y va a haber una, por definición de capacitancia. Sabemos que la capacitancia es a la carga sobre diferencia de potencial. Tenemos que la caída de tensión o potencial eléctrico en el capacitor es a la carga sobre la capacitancia. Entonces, a partir de esto, hemos obtenido acá, a partir de esta ecuación, justo de esta ecuación, derivamos esta expresión respecto del tiempo para obtener la corriente. Derivando esto, tenemos que epsilon sobre R es I sub 0, la corriente inicial, por E a la menos T sobre RC. Fíjense, la expresión de la corriente tiene esta, donde tau en este caso va a ser 0.368, pues va a tener un tiempo de la corriente en el proceso de carga del capacitor.
almacena los 9 voltios. Eso es lo que vemos, nos indica que se ha invertido el sentido de circulación de corriente cuando tenía el epsilon. Resolviendo y sabiendo que la corriente es derivada de Q respecto del tiempo, tenemos la ecuación diferencial de primer orden. Resolviendo por variables separables, diferencial de Q en uno y en otro diferencial de T, pues resolviendo esta integral y sacando su antilogaritmo, tenemos que la descarga del capacitor va a ser a Q por E a la menos T sobre RC. Entonces, a partir de ese potencial que se ha cargado el capacitor, esto logrará descargarse también de una forma exponencial, por lo que habrá un sistema de carga y descarga del capacitor. Esto sucede en este tipo de circuitos. Y la corriente, pues la derivada de Q derivamos, va a ser Q sobre RC, reemplazamos Q por esta expresión y tenemos que la gráfica de la corriente también va a tener esta forma de expresión. Veamos un ejemplo. Un capacitor sin carga, en este caso, procedemos, si el interruptor A se encuentra en el punto A, el interruptor en el punto A, se procede a la circulación de corriente y se empieza a la carga del capacitor. Por lo tanto, si movemos el interruptor a B, se invierte la corriente y se procede a la descarga de este capacitor. Entonces, un capacitor sin carga se conecta, dice, en serie con una batería, con una fuerza electromotriz de 12 voltios, capacitancia de 5 microfaradios y una resistencia de 8 por 10 a la 5 ohmios. Entonces el interruptor primero carga el capacitor en el punto A, se mueve al punto B y se procede a la descarga. Partiendo de las ecuaciones definidas anteriormente, la constante de tiempo en este circuito, tau, va a ser R por C. Eso significa que hay una constante de tiempo de carga de 4 segundos. Vamos a evaluar ahora la carga máxima en el capacitor. Para eso, la carga máxima está dada por C por epsilon y tenemos que es 60 microcoulombs. Luego vamos a ver la corriente máxima en el circuito. Al cerrar el circuito, pues va a ser epsilon sobre R y este es 15 microamperios. Esta corriente, ojo, que es solo por el resistor. Y en las ecuaciones de carga del capacitor que teníamos, C por epsilon 1 es la C por epsilon es la carga máxima, pues tenemos que la corriente también está dada por esta expresión, tenemos que en función de tau, tenemos que la carga está dada por esta expresión, ¿sí? Y la corriente en función de esto. Entonces, en función del tiempo, podemos tener una carga y una corriente en ese circuito de tipo RC. Para el proceso de descarga, el interruptor se mueve al punto B y la corriente se invierte. Pues la pregunta es, ¿después de cuántas constantes de tiempo la carga del capacitor es un cuarto de su valor inicial? Entonces nos está dando que este Q de T vale un cuarto. Por lo tanto, Q con Q se me va en el proceso, en la ecuación de descarga del capacitor, y con esto, sacando logaritmos al revés, o el antilogaritmo, perdón, logaritmizando esto, logaritmo de 4 va a ser igual a logaritmo de E, esto pasa a multiplicar menos T sobre DC, logaritmo de E es 1, por lo tanto el tiempo es 1.39 de la constante RC. Pues ya tenemos que hay un tiempo de descarga justamente al valor de un cuarto de su valor. Hablando sobre energía, hemos dicho que un capacitor es un almacenador de energía, por lo que la energía almacenada en un capacitor está dada por esta expresión. Nos preguntan después de cuántas constantes de tiempo la energía almacenada es un cuarto de su valor inicial. Entonces, lo que me está dando es que un cuarto de la carga total sobre 2C, que es la energía almacenada en el capacitor en función de la carga, tenemos esto, un cuarto de Q al cuadrado sobre 2C, es igual, esta constante de menos 2 sobre T, la tenemos, nos está diciendo, Q al cuadrado, reemplazamos esto con esto, se me anula y tenemos esta expresión. Sacando logaritmos, lo mismo, logaritmo de 4 menos T sobre RC, tenemos RC, por lo tanto, logaritmo de 4,0693 y tenemos que el tiempo para almacenar energía es 0.0
693 de tau. Observe que ya que la energía depende del cuadrado de la carga, la energía en el capacitor cae más rápidamente que